Estás en Power Up Talks, hoy con Inés Capó, cofundadora de ITA, quienes cumplen 5 años y cada vez, miren esto, con una propuesta más bella. Pero con Inés queremos hablar de otra cosa, de su carrera, porque empezaste en una cosa, acabaste en otra, y cuando siempre leo de ti pienso que somos muchas o muchos los que a veces queremos evolucionar, cambiar, salir de una cosa y no nos atrevemos. Háblanos de cómo empezaste y de ese trayecto. Pues yo he tenido muchas vidas. Yo me gradué, estudié periodismo y ciencias políticas en Syracuse University y siempre supe que quería vivir en otro lugar. Siempre me encantó escribir y terminé entonces viviendo en Nueva York, trabajando en revistas. Y luego de eso decidí trabajar en bufetes de abogados. No sabía si quería estudiar Derecho, mi familia son todos abogados. Y pues dije, pues déjame tratar en un bufete de paralegal. Ok. Y por ahí lo seguí y no fue hasta después que empecé a trabajar en Business Development y ahí entonces empecé como directora de Business Development de un bufete multinacional en Nueva York. De periodismo, escribir, que tiene una línea creativa de alguna manera u otra, a bufete corporate en Nueva York, que es otro mundo. Cuéntame de ese mundo corporativo y qué aprendiste. Pues en estos mundos no tienes mucho tiempo para aprender en realidad, ¿verdad? Te tiran de cabeza y tienes muchos mentores que te ayudan, pero a la misma vez requieren mucho de ti, esperan mucho de ti porque son bufetes donde la calidad del trabajo es altísima. Estás trabajando con compañías Fortune 500, gobiernos a otros países, presidentes de otros países, y ellos esperan esa calidad de trabajo de uno. Entonces, para mí ese fue el mejor training, trabajar en esos ambientes donde la perfección es súper importante. Yo soy meticulosa, me gusta mucho, o sea, soy muy de atención al detalle y se refleja ahora en lo que hago. Y estuviste expuesta a eso que hablas de ese nivel, pienso en un atleta de alto rendimiento, pienso en Nueva York, en los bufetes, yo viví en Nueva York y pienso que a veces Nueva York te saca lo mejor de ti y lo peor de ti, ¿verdad? Y esa exposición a yo puedo hacer más, siempre se pide más. ¿Cómo te cambió eso? Pues eso es bueno y malo. Exacto. Porque te exigen más y tú sabes que tú puedes dar más y tú estás en ese tren constante de tengo que llegar más lejos, ¿qué más puedo hacer? Pero también te agota y como una persona creativa, de repente yo me sentía que no podía ejercer el lado creativo porque no tenía ese espacio mental para hacerlo. Así que cuando uno está en estos puestos y en este career path, ¿verdad? Que te siguen dando promociones, te siguen buscando, tiene un nivel de adicción cuando uno sigue en eso. Es adictivo. Es adictivo, definitivamente. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste para decir, no, voy a hacer otra cosa? Porque de repente pasan los años y pasan 20 años y estamos todavía pensando en otra cosa sin hacerlo por todas las otras cosas buenas que pasan ahí. Cuéntanos de ese momento y qué hiciste y cómo lo navegaste. Sí. Fue un momento difícil porque, como dijiste, me encontraba en un puesto súper bueno, venían ascensos, me sentía muy bien con mi trabajo, pero sentía ese vacío y tuve que tomar esa decisión de manera bien proactiva y me tuve que preparar mentalmente y pues financieramente, claro. Sí. Y pues empecé, a mí María me cambió. Okay. Sí, yo estando en Nueva York. No estuviste lejos, aquí para María. Sí. Siempre las personas que no estuvieron aquí, los puertorriqueños que no estuvieron aquí, tienen una experiencia tan y tan particular y tan emocional sobre María, que es increíble. Sí, era eso mismo. Y yo me encontraba allá, quería hacer algo para
acercarme más a Puerto Rico, a mi familia, y fue literalmente de la noche a la mañana. Yo dije, ok, voy a dejar este trabajo, no sé dónde voy a terminar, no sé qué voy a hacer, pero me tengo que preparar para crear un espacio para decidir, para encontrarme. Y así fue. Yo escribí en una libretita el día que yo iba a renunciar, y es una libretita que me regaló mi hermana, que decía Make it happen. Y la tienes. Bien cheesy. La tienes todavía, la tengo. me imagino. Ajá. Y en esa primera Cheesy página, but good. Ajá. en esa primera página escribí la fecha. Y dije, ok, te tienes que preparar para esta fecha. Cuando le conté a mi familia que iba a renunciar en medio de María. Pero tú estás loca. Sí, no les encantó, pero ya algo dentro de mí sabía lo que yo tenía Estabas que hacer. decidida. Y por ahí entonces me preparé. Ahora, tuve que renunciar antes porque vino un ascenso. Otro. Ajá. Sí. Y tuve que ser bien firme porque ahí también te están ofreciendo más dinero, te están ofreciendo más oportunidades. Sí. Galletitas chulas. Sí. Pero al final del día no me estaban ofreciendo lo que yo verdaderamente necesitaba. Inés, hablas de 3 cosas en este momento tan importante de decisión. Entender exactamente lo que quieres. Actuar sobre lo que quieres sin miedo, porque tienes a tu núcleo que se preocupa por ti, quiere que estés bien. Y escribir, tener ese momento donde lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Pues lo hice y yo me fui de sabático. Yo, pues, como lo dije, estaba bien preparada de manera financiera también, y dije, me voy de sabático, y me fui a viajar. Y fue en esos viajes, en esas caminatas largas, que me di cuenta de lo que iba a hacer. Era como estaba meditando pasivamente, porque yo no soy persona de meditar ni nada de eso, pero caminando 25,000 pasos al día, Sí, ¿verdad? Esa pausa ya era una meditación. Explorando, ahí fue donde me di cuenta que no solo tengo las ganas de hacerlo, pero de tener la confianza en mí misma, porque estaba constantemente reflexionando sobre toda esta experiencia que yo tenía, o sea, que yo tengo de otros, de mi pasado, y cómo se lo voy a aplicar a lo que voy a hacer. Entonces fui a Turquía a visitar a una de mis mejores amigas, que era mi roommate en universidad, y le pedí que fuéramos a comprar una cadena de oro, que necesitaba una cadena de oro. A nosotros nos robaron toda nuestra joyería cuando vivíamos como roommates en Nueva York. En Nueva York, sí. okay. Y pues estaba poco a poco volviendo a... Sí. Y ella me lleva a comprar una cadena, encontramos cadenas que nos gustaban, y poco a poco dijimos, espérate, nosotros podemos diseñar y crear algo que en verdad nos inspira y que inspira a otros. Porque ¿qué ella hacía en ese momento? Ella fue instructora de pilates, pero en ese momento ella había decidido que se iba a dedicar a su familia, tiene 2 hijos, pero es una persona bien empresarial. O sea que estamos hablando de 2 personas que no necesariamente estudiaron diseño de prendas ni nada que ver de eso. Okay. Sí. Pero las 2 siempre hemos compartido ese gusto en común por el diseño y todo lo demás. Y ella, cada vez que yo la visitaba en Turquía, me llevaba al Gran Bazar. Y yo, caminando por el Gran Bazar, siempre decía, wow, o sea, yo me llevo un ojo turco, me llevo algo que siempre me ayuda a recordarme de Turquía o donde sea. No solo el Gran Bazar, cuando vas a Grecia, cuando vas a otros países, siempre... Claro. Encuentras una pieza de joyería fina que es emblemática de ese lugar. Y me di cuenta que en Puerto Rico quizás no teníamos eso que reflejara la cultura verdadera de Puerto Rico, y yo quería honrarla de alguna manera. Entonces empezamos creando el coquí. Sí. ¿Cómo deciden lanzarse de esta manera?
¿verdad? Porque una cosa es estar con tu mejor amiga, vamos, cuántas veces hemos tenido estas conversaciones con nuestras amigas de los sueños, de hacerlo, de qué hacer, cómo hacer, pero de ahí a hacerlo. Háblanos un poco de ese proceso de qué funcionó, qué fue cómo lo pudieron hacer, o sea, en corto, pero what worked. Sí. Organización. Okay. Escuchar a las personas, a los expertos, ¿verdad? Porque uno no puede entrar pensando que lo sabe todo y que solamente porque tienes una idea que tú piensas que es súper buena, que va a funcionar. Y nosotras dos, creer en una y la otra, porque yo digo que el momento más importante en crear ITA fue cuando ella dijo que sí. Okay. O sea, yo no sabía si ella iba a querer tirarse esta maroma en medio del Gran Bazar todos los días, con los artesanos, y pues saber cuál es tu rol también como cuando estás en ese tipo de partnership es bien importante. ¿Cómo trabaja? Lanzaron el coquí, lanzaron una primera colección. ¿Qué hicieron? Reinhold, hablas que siempre fue crucial y tú querías estar en Reinhold. Háblanos de cómo de una colección empieza a crecer y empiezan a ver esto es algo que funciona. Pues aquí, en verdad, Puerto Rico ayuda mucho. Puerto Rico es bien bonita en ese sentido, que las personas apoyan lo de aquí y lo buscan y le dan mucho cariño. Nosotros fuimos también bien firmes en cómo íbamos a crear ese momentum, ¿verdad? Para llegar a donde estamos ahora. Yo no quería hacerlo muy rápido. Okay. Quería asegurarme que cada paso lo estábamos haciendo bien, que el producto estaba bien y especialmente cuando estás trabajando con tiendas como Reinhold, que es algo que ellos se sienten en confianza de vendérselo a sus clientes. Porque no vimos, me acuerdo con la primera vez que yo vi ITA, era como que te salía casi. No vimos un gran lanzamiento, era casi como te buscaba y te llegaba y veías. ¿Eso fue todo premeditado de esa manera? Bueno, háblame de la parte del mercadeo y del branding, de cómo eso se lanzó, porque fue así. Sí, y yo creo que la humildad es súper importante en todo esto. O sea, yo me metí en el beauty. Y de ahí tengo mis mejores clientes y ahí fue donde yo empecé a vender realmente y donde se dio a conocer la marca y se fueron creando embajadoras para la marca. Claro. Y eso fue, yo todavía digo que esos fueron mis mejores momentos. Yo la pasaba súper bien sentada, ellas haciéndose las uñas y yo poniéndoles la joyería. Me encanta que digas eso porque a veces queremos lanzar de una manera, o sea, queremos estar aquí sin correr. Exacto. Y sin ver entonces ese uno a uno, esa parte que requiere humildad, requiere mucha. Entender y ver y cómo paso a paso. Es ese factor de pay your dues, ¿verdad? Porque no vas a aprender de ninguna otra manera. Yo trabajé en retail, en tiendas, yo trabajé en coach, en otras tiendas, y trabajaba de cajera. Y eso para mí fue el mejor entrenamiento para lo que hago hoy día. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó? Disciplina. Cómo interactuar con clientes y crear esa conexión con un cliente. Tú le estás vendiendo al final del día no solo una cartera o una pieza de joyería, le estás vendiendo una idea. Y ellos tienen que entender esa idea, ¿verdad? Yo siempre digo con la marca que nosotros no vendemos piezas de blingy, ¿verdad? Exacto. Cosas brillosas. Son piezas con significado. Te estamos vendiendo significado y tú tienes que apreciar ese significado. Así que a mí ese mundo me enseñó mucho. De las cosas que más me gusta de ITA es el significado, cada buenos días, cada pieza tiene como un storytelling, ¿verdad? Que pienso en ti y en tus principios de periodismo, que todo eso ata, pero también en el website y como ustedes hablan de la amistad entre ustedes, el valor de la amistad, ese village. Háblanos de cómo esa amistad se permea en la marca y cómo eso es
un norte dentro de la propuesta de ustedes. Pues nosotros cuando creamos cada pieza, viene diferentes ideas, ¿verdad? Yo siempre vengo con la idea de aquí, de todo lo que queremos inspirarnos de artefactos de aquí y historias de nuestros antepasados. Y Burcu le da ese toque de Turquía, ¿verdad? Porque ella es la que maneja todo lo que tiene que ver con la artesanía y las piedras que se escogen. Pero ella le da ese toque turco, entonces ella también aprecia mucho nuestra cultura. Y se siente ya, ella dice que siente ya que tiene su familia aquí en Puerto Rico. Esa hermandad, pues, nos ha ayudado mucho en ese sentido. ¿Cómo ella te hace mejor? Yo siempre digo que ella lo hace todo posible. Eso, ella de tirarse de cabeza y nunca me ha dicho que no. Qué especial. Sí. Inés, ¿qué dirías a personas que quieren hacer negocio con sus amigos? A veces dicen, no hagas negocio con familiares, no hagas negocio con tus amigos, cuando puede ser un grande y puede ser tan y tan y tan chulo, pero puede acabar tan mal. ¿Qué consejos darías para esa persona que quiera hacer con su amiga el Ita o el algo wow? Yo creo que lo importante cuando haces algo con una amiga es que se complementen, que cada una tenga sus diferentes fuerzas, fortalezas en diferentes ámbitos y que cada una entienda, ¿verdad?, cuál es su rol en lo que están haciendo. Nosotros nos escuchamos mucho. Siempre, bueno, hay momentos estrésicos, claro, ¿verdad?, como en todo, pero siempre tomamos un paso para atrás y decimos, somos amigas y hermanas antes que nada. Así que, pero definitivamente nos complementamos y eso es lo que en verdad ha hecho Ita. Sí, y eso es importante en los negocios, en las parejas, en todo. Totalmente. Inés, que hablamos de ese primer año de Ita, de cuando empezó. Háblanos del tercer año, ¿verdad? Porque ya están un poco más, ya están más sólidas y a veces de 3 a 5 es bien difícil porque crecer, quizás no tienen dinero. Sí. ¿Cómo navegaste ese año 3 donde se podía escalar, I guess? Pues nosotros tomamos una decisión de querer entrar en el mercado de Estados Unidos y ahí entonces contratamos agencias en Estados Unidos. Es un gasto y tuvimos que decir ¿agencias de relaciones públicas y de venta. Okay. Y esas son las agencias que nos ayudan a encontrar otras tiendas en Estados Unidos, que ahora tenemos 5 o 6. ¿Sí? Sí, y poco a poco encontrando más, pero para mí siempre cuando estoy tomando una decisión soy un poco de now or never, ¿verdad? Lo tengo que intentar para saber y pues sin el despilfarro, claro, pero hacerlo de una manera responsable y tirarte de cabeza de nuevo. Atreverse, siempre acabamos en eso. Estamos en el año 5 o celebrando el año 5. ¿Qué viene? ¿Qué estás pensando ahora? Pues yo siempre he querido que Ita crezca como marca también fuera de joyería. Y es algo que estamos explorando. Creo la marca para nosotros es parte de nuestras vidas, entonces ya que estamos honrando muchas de las historias del Caribe, estamos honrando nuestras culturas respectivamente, queremos ofrecérselos a otras personas de diferentes maneras, que no sea joyería nada más y también poder estar seguros que todo el mundo pueda apreciar Ita de alguna manera, ¿verdad? Que puedan tener algo de Ita, porque eso también era bien importante para nosotros. ¿Qué te sorprende de estos pasados 5 años? O una de las cosas que te ha sorprendido en cuanto a este caminar de Ita. Yo creo que la cantidad de amistades que he hecho gracias a Ita. Sí, ha sido bien bonito. Me da sentimiento. El otro día salió un meme de
uno habla de muchas amistades desde chiquito y salió un meme celebrando las amistades que uno adquiere y coge de más adultos, ¿verdad? Que son salvavidas para uno de tantas maneras, así que siempre hay que estar ahora tú, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar abierto a que esas grandes amistades siempre van a llegar a ti y entender la importancia de tenerlas en tus vidas. No importa el momento que sea. Y yo creo que se siente en nuestra marca. Nosotros queremos que esa amistad se sienta. Y yo creo que también por eso las personas se sienten parte de nuestra familia y nos apoyan tanto. Y no hay mejor manera que cerrar con eso porque ¿verdad? La amistad, eso es de los grandes regalos que nos da la vida y que hay que cultivar. Inés, siempre cierro con 3 preguntas. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? Que todo va a pasar, que siempre hay más oportunidades, que no te tienes que sentir estancada, tienes que creer en ti misma y lanzarte, porque siempre hay más oportunidades. B, ¿qué haces cuando te sientes estancada? ¿Cómo sales del estanque? Bueno, aparte de irme a caminar y a viajar. Terapia, viajar y sí. No, pero eso ha sido muchos años de práctica. Y yo creo que con la madurez uno lo logra más todavía y te das cuenta de nuevo que esto es un momento pasajero y va a pasar. Un momento pasajero. Y ya. Loren en la entrevista dijo, lo malo pasa y lo bueno pasa también. Hay que entender eso y eso para mí fue bien valioso porque es la realidad, todo pasa y hay un día detrás del otro. Clichoso como es, pero es realidad. ¿Qué mal consejo te han dado? Que no es un coquí, que nadie se lo va a poner. I love that. No es un coquí, o sea, y todo el mundo ama a ese coquí. Nadie se va a querer poner un coquí. Y ahí es que tú dices, tienes que creer en ti y en Puerto Rico y en el amor que la gente tiene por su isla y el apoyo que te van a dar. Y un gran consejo. ¿Qué te han dado? Yo diría que un gran consejo es... Yo tuve una jefa en uno de mis bufetes que siempre me decía, recuerda que tú tienes destrezas que otros no tienen y tú las tomas por, ¿verdad? You take them for granted, me decía. Y siempre recordar eso cuando estás trabajando con los demás, porque hay personas que son muy buenas en lo que hacen, pero quizás no tienen las destrezas que tú tienes. Por ejemplo, mi atención meticulosa al detalle. Yo tengo que recordar que no todo el mundo es así. Y eso me ha ayudado mucho trabajando con los demás y en equipo. ¿Y te ha ayudado mucho a entender tus superpoderes o a manejar equipos y entender cuáles son los superpoderes de ellos y cómo complementar todo? ¿En ambas? Sí, en ambas. O sea, no frustrarte con personas por eso, porque también es un momento para enseñar. Sí. Y hay que invertir en ese momento porque a veces pensamos, ay, yo lo hago mejor. O no queremos perder tiempo en explicar. Y así nunca nadie va a crecer porque tú no puedes hacerlo todo. Sí. Y finalmente, que esto me lo estoy acabado de inventar, ¿qué consejo le das a alguien que quiera hacer lo que hiciste, salirse de donde está y empezar algo nuevo? Preparación porque esa paz mental te va a ayudar a manejar ese cambio y encontrar lo que quieres hacer. Gracias, Inés. Gracias a ti. Felicidades por Ita y creo que me voy a ir contigo. Estás en Power Up Talks, búscanos y síguenos.